Saludos, mi estimado colega, alumno, amigo y criptocontador. Quien te habla, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Para mí es un placer compartir contigo como facilitador de la materia Ajuste por Inflación Fiscal, módulo 1 del Diplomado de Asesoría Tributaria Avanzado, que se imparte en nuestro prestigioso IDEPROCOP, donde hacemos vida gremial, el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, de nuestra hermosa Venezuela. He compartido en nuestra aula Google Classroom varios archivos en Excel, los cuales contienen un ejercicio práctico resuelto y que me permitirá explicar y desarrollar nuestro tema Ajuste por Inflación Fiscal inicial. Vamos a abordar las bases legales y desarrollaremos el ejercicio práctico, el cual incluye las hojas de trabajos que nos exige el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y además vamos a explicar cómo debemos nosotros llenar el formulario o la forma RAR 23, que con las reformas de nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta se llama Registro de Activos Actualizados, RA. Acompáñame. Estimado colega y alumno, como te comenté al inicio de nuestra materia Ajuste por Inflación Fiscal, debes tener a la mano la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente, la cual fue publicada en el año 2015. El reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2003, el cual también se mantiene vigente para el año 2021. Y nuestro ejercicio resuelto, que he incorporado en el aula Google Classroom y que nos va a permitir verificar todas aquellas reformas, o por lo menos la mayoría de las reformas que tuvo el ajuste por inflación fiscal desde el año 2007 hasta el 2015. He preparado este ejercicio con los IPC, pero además vamos a ver los cambios que surgieron en estas reformas. Uno de ellos, significativo, fue el cambio del IPC por el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y en el año 2007 estaba vigente los IPC, Índice de Precios al Consumidor, y los que debíamos tomar era lo correspondiente al área metropolitana de Caracas. Pero nuestro ejercicio nos va a permitir pasearnos exactamente por todo el procedimiento que debemos tener para efectuar el ajuste inicial y además poder entonces visualizar esas reformas, esos cambios que tuvo la ley en el año 2014, en el año 2015, como por ejemplo otros cambios que tuvo la norma. Hablamos de las propiedades, planta y equipo, y en el año 2007 los activos fijos, o esa propiedad, planta y equipo, vehículo, maquinaria. Nosotros el índice de precios al consumidor que debíamos tomar era el del mes de adquisición. Con la reforma, ese índice de precios al consumidor cambió, o se cambia, o se debe tomar el índice nacional de precios al consumidor, pero no la del mes de adquisición de la propiedad, planta y equipo, la maquinaria, el vehículo, lo que nosotros conocemos comúnmente como el activo fijo, ese activo tangible, sino que debemos tomar el del mes anterior a la fecha de adquisición. Ese es uno de los también cambios significativos de la norma. Otro cambio que tenemos es que fueron excluidos los sujetos pasivos especiales, y ya vamos a ver en qué artículo se excluye los sujetos pasivos especiales. Te pido entonces, para nosotros, antes de ingresar o comenzar a explicar el ejercicio que he compartido en nuestra aula Google Classroom, que data de la fecha 2008, ese ajuste inicial, sobre todo
quiero ubicarte en ese año y utilizo normalmente este ejercicio porque probablemente te puedas encontrar algunos contribuyentes del ajuste por inflación fiscal que a la fecha no han cumplido con esa formalidad, no han cumplido con el ajuste inicial de la ley, con ese ajuste por inflación fiscal, y la empresa está constituida del año 2000, 2002, 2004, 2007. Entonces nosotros debemos considerar la norma vigente en materia de impuestos sobre la renta para ese ejercicio donde ella estaba obligada a presentar su ajuste por inflación fiscal inicial. Tenemos la ley de impuestos sobre la renta, les comentaba, publicada en Gaceta Oficial número 6210 extraordinaria del 30 de diciembre del año 2015. Esa es la que tenemos nosotros en la actualidad vigente. El reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, publicada en Gaceta Oficial número 5662 extraordinario, de fecha 24 de septiembre del año 2003. Pero también te pido tener la ley de impuestos sobre la renta del año 2007, la cual fue publicada en Gaceta Oficial número 38.628 de fecha 16 de febrero del 2007, porque nuestro ejercicio está formulado con una empresa que debe preparar su ajuste inicial para el año 2008, ¿sí? Es decir, ella comienza sus operaciones en el año 2008, cierra sus operaciones al 31 de diciembre del año 2008, por cuanto la ley, bueno, nos indica que ella debe, en los 3 primeros meses, después de su cierre fiscal, debe presentar esa inscripción, ese ajuste inicial por inflación fiscal, junto a la declaración de impuestos sobre la renta. Este material, lo que son las normas, así como los ejercicios y el material de apoyo, si viste el video de bienvenida y presentación de nuestra aula virtual, Google Classroom, debes saber dónde están ubicados la ley, el reglamento y bueno, el material de apoyo que he dejado para ti en nuestra materia de ajuste por inflación fiscal. El archivo que he compartido contigo, un archivo de Excel, el cual contiene varias hojas. La primera hoja, allí les suministro a ustedes las premisas para poder formular nuestro ajuste por inflación fiscal inicial. En la siguiente hoja vamos a trabajar con el estado de situación. Allí, bueno, ustedes pueden ubicar un poco los colores y además la selección que nosotros debemos hacer, la identificación que debemos hacer de las partidas no monetarias, de exclusión fiscal histórica al patrimonio, identificar qué partidas son monetarias. Y bueno, además entonces nos va a permitir poder formular nuestro ajuste por inflación fiscal inicial de los inventarios, de la propia planta de equipo, de todas aquellas partidas que están sujetas a ese ajuste por inflación fiscal. Tienen una hoja con el ajuste por inflación fiscal inicial, donde vamos a abordar lo que es, bueno, el ejemplo cuando nosotros no tenemos inventario al inicio de operaciones, cuando tenemos inventario al inicio de operaciones y nuestro inventario final también arroja un saldo, valores históricos, bien sea que en este caso es mayor al saldo que tenemos nosotros al inicio de operaciones, y un caso, bueno, cuando es menor al importe de el inicio de operaciones. Ahí vamos a tener los 3 casos. Fíjense, cuando hay aporte inicial de inventarios y el inventario final es menor que el inicial. Cuando hay aporte inicial de inventarios y el inventario final es mayor que el inicial. Tenemos una hoja. Fíjense que yo les coloco en la hoja de trabajo el artículo del reglamento al cual hace referencia a la hoja de trabajo, y vamos a ubicarnos rápidamente, ¿sí?,
En este caso vamos a visualizar rápidamente, voy atrás, ajuste por inflación fiscal de los inventarios. Fíjense que yo le coloco acá el artículo 104 de nuestro reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, ¿sí?, del año 2003. Vamos a ubicarnos, fíjense, estos literales tienen que ser cónsonos con lo que nos establece nuestro reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. En el artículo 104 de nuestro reglamento, específicamente en el parágrafo quinto, acá ustedes pueden ver la hoja de trabajo, lo que nos exige el reglamento. Y bueno, tienen el literal A, B, C. Ejemplo, el A me dice que debo colocar la descripción de la clase de inventario. Nosotros nos vamos a la hoja de trabajo que les he dejado en el archivo Excel y bueno, allí tienen descripción de inventario. B, fecha inicio de operaciones. B, fecha de iniciación de las operaciones del contribuyente. C, acá nos indica que es el índice de precios al consumidor IPC del mes correspondiente al cierre del primer ejercicio gravable. En la hoja de trabajo tienen el IPC. Recuerde que estamos trabajando con el ejercicio 2008 y para ese año estaba vigente la ley del año 2007. Lo que quiero acá es significar, y bueno, vamos a ir revisando los cambios. Y uno de los cambios que sufrió la ley por allá en el año 2014, y ya lo vamos a revisar, para la ley de impuestos sobre la renta del año 2007, en su artículo 175, nos establecía que debíamos nosotros realizar el ajuste inicial a que se contrae el artículo 172, bueno, allí dice 172, pero el 173, se realizará tomando como base de cálculo la variación ocurrida en el índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas, elaborado por el Banco Central de Venezuela, entre el mes de adquisición o el mes de enero de 1950. Si la adquisición hubiera sido anterior a esa fecha y el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable. Es decir, si la empresa resulta que está constituida del año 1940, 1945, ¿sí?, y resulta que ella trae unas propiedades de planta de equipo, tiene unos activos fijos, ¿sí?, en su estado de situación, el índice de precios al consumidor que usted debe tomar es a partir de enero del año 1950, ¿ok?, como fecha de adquisición de esa propiedad, planta de equipo o de ese activo fijo del vehículo, la maquinaria, para entonces poder realizar el ajuste por inflación fiscal. En la ley de impuestos sobre la renta del año 2015, la cual está vigente, ya aquí recoge esa reforma del año 2014, donde cambia el indicador, el IPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, y se va a tomar entonces el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Por lo tanto, en nuestra ley del 2015, 2014, ya sabemos entonces que debemos tomar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ya no es el IPC, aun cuando en el reglamento no tengamos nosotros la reforma, el cambio, ¿sí?, no haya sido ajustada a las nuevas normativas, porque recuerden que estamos trabajando con un reglamento del año 2003 y que todavía nos indica que bueno, debemos utilizar el IPC. La ley de impuestos sobre la renta está por encima del reglamento, recuerden, cuidado con eso. Quiero hacer énfasis en esta reforma, en este cambio, porque, bueno, sí, nos puede suceder, o nos ha sucedido, vamos a generalizar, que probablemente nosotros tomamos un trabajo de un cliente y nos tenemos que prepararle el ajuste por inflación fiscal inicial y resulta que nos ubicamos en la norma actual, nos ubicamos en la del año 2015, y resulta que el ajuste inicial es del año 2008, que es el ejercicio que vamos a desarrollar, que es lo que quiero exactamente mostrarles los cambios, cómo se ha cambiado, se ha reformado la ley de impuestos sobre la renta, y bueno, irnos paseando por la normativa. Acá en la hoja de trabajo se mantiene
se mantiene todos los literales, el orden, ¿sí? Lo que va a cambiar es, en vez de usted tomar el IPC del área metropolitana de Caracas, en el caso que esté preparando un ajuste inicial posterior a la norma del año 2014, ¿sí? A partir del año 2014, si la empresa se constituye en el año 2014, en diciembre, porque esa reforma fue en el año 2014, noviembre, entra en vigencia a partir del siguiente año. Entonces, usted debe prepararlo según esa norma. No, la empresa se constituyó en el año 2008, que es nuestro caso. Bueno, usted debe tomar los IPC, no los INPC. Recuerden, ¿ok? En este caso, bueno, vamos a manejar el IPC del área metropolitana de Caracas, y en el caso que usted tenga un cliente o tenga un trabajo encomendado del año 2015, vamos a colocar 2015, usted debe tomar los INPC, ¿ok? Fíjense que ya le indiqué que el reglamento de los inventarios, a partir del 104, nos da la hoja de trabajo. El artículo 105, numeral 1, nos habla también de la hoja de trabajo, ¿sí? Donde nosotros, en este caso, estamos ajustando por efectos de la inflación a los activos fijos, a propiedad, planta y equipo, ¿sí? Recuerden que propiedad, planta y equipo es generalizado. Dentro de propiedad, planta y equipo, ese gran grupo, pueden entran terrenos, pero los terrenos no se deprecian. Recuerden, el terreno no se deprecia. Y además, esta hoja de el ajuste por inflación fiscal inicial de los activos fijos depreciables nos va a permitir establecer, fíjense que yo le agregué aquí una columna con el cálculo del ajuste inicial neto y lo que sería el porcentaje que nosotros debemos pagar para el momento de la inscripción. Este porcentaje del ajuste inicial por inflación fiscal, ahí, según la norma, nos establece que lo podemos pagar en 3 cuotas consecutivas, y vamos a ver el artículo. Recuerden, nos ubicamos en la ley del año 2007 porque estamos preparando el ajuste por inflación fiscal inicial de la empresa que se constituyó en el 2008, ¿sí? Y la ley que está vigente es 2007. En su artículo 174 nos indica que se crea un registro de los activos actualizados en el cual deberán inscribirse todos los contribuyentes a que hace referencia el artículo anterior. La inscripción en este registro ocasionará un tributo del 3% sobre el incremento del valor del ajuste inicial por inflación de los activos fijos depreciables. Atento con eso. El 3% se calcula con base al ajuste inicial por inflación de los activos fijos depreciables, no sobre el total de todos los activos que hemos depreciado, no, solamente los activos depreciables. Este tributo podrá pagarse hasta en 3 porciones iguales y consecutivas en sucesivos ejercicios fiscales a partir de la inscripción de este registro. Y bueno, acá es una pregunta de investigación. Ese 3% que nosotros pagamos será deducible del impuesto sobre la renta, del gasto de impuesto sobre la renta. Otra pregunta sería, cuando me habla de periodos sucesivos, ¿sí? Esas porciones iguales y consecutivas en sucesivos ejercicios fiscales, me está hablando que, bueno, cuando nosotros declaremos nuestro primer ejercicio, pagamos la primera cuota y la segunda cuota nos corresponde al cierre del siguiente ejercicio, y así vamos hasta 3 porciones. Pero también aquí es importante aclarar que el ajuste inicial por inflación fiscal, la empresa lo va a hacer cuando emita su primera factura, ¿sí? Está obligada, allí nace. Lógicamente, como le he comentado en clase, una empresa que se constituye y va a declarar, imagínense, va a estar inactiva durante 5 años, 6 años, caramba, que cambia de ramo. Porque es que colocan entonces a la empresa allí a dormir, entonces dice que está en una etapa preoperativa.
Usted tiene que tener mucho cuidado con esas etapas preoperativas porque probablemente se puede encontrar que la empresa no ha emitido factura, pero sí ha tenido movimientos, sí ha tenido operaciones, sí tiene unos egresos, sí ha tenido operatividad. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo es eso que él paga unas comisiones en ventas pero no tengo ventas? ¿Cómo es eso que en el ejercicio pagó esas ventas y tiene unas cuentas por cobrar pero no tengo ventas? No, que lo tiene en crédito diferido. Cuidado con eso. Hay que analizar muy bien las partidas porque la norma me indica que cuando él está en etapa preoperativa le dan un lapso de esa etapa preoperativa de 3 comillas hasta que el momento que él emita su factura. Vamos a ver qué artículo nos habla de la etapa preoperativa. Pues no tenemos que ir muy lejos, porque esa etapa de preoperatividad usted la va a encontrar en el mismo artículo 174. Si usted va al siguiente párrafo, acá nos indica que aquellas empresas que se encuentren en periodo preoperativo, el cual culmina con la primera facturación, deberán determinar y pagar el tributo del 3% después de finalizar dicho periodo, en las mismas condiciones de pago previstas en el encabezamiento de este artículo. Repito, no hay en la ley un tiempo establecido para esa etapa de preoperatividad, ¿ok? Pero lógicamente usted debe analizar el tipo de empresa, el sector donde ella se desarrolla sus actividades, el objeto social, porque, por ejemplo, si es una empresa comerciante que se va a dedicar a la compra y venta de pantalón, de ropa, ¿sí? Usted dice, bueno, ¿y por qué está en etapa preoperativa? ¿Está construyendo un edificio para colocar ahí sus almacenes, su tienda? Bueno, ahí se estima, se analiza el proyecto. Pero una empresa que está en preoperatividad de 3, 4, 5, 6, 8 años y siempre está preoperativa y resulta que, bueno, no tiene movimiento, uno dice, bueno, hay que cambiar de ramo. Tiene que estar bien justificado esa etapa de preoperatividad, ¿ok? Recuerden, revisar, analizar, porque probablemente usted puede encontrarse con una empresa o con un sujeto pasivo obligado al ajuste por inflación fiscal, una entidad económica que tiene movimientos, tiene egresos, ha pagado comisiones, como le dije anteriormente, y resulta que esas comisiones en ventas no tienen, vamos a decir, la venta, el ingreso, ese ingreso reconocido, y usted cuando va a buscar el ingreso resulta que es un recibo. Cuidado con eso, hay que revisar, dar cumplimiento también a la ley del impuesto al valor agregado, a la formalidad de facturación. Hay que estar muy pendiente con esto. Bueno, ese 3% que ya usted tiene por allí también una tarea, investigar. Fíjense que yo le agregué, tiene acá el 0,03, acá no lo tomo en porcentaje, sino en tanto por uno. Tienen el importe que representa ese 3% de los activos fijos depreciables y que usted entonces podrá pagar en el momento o, bueno, fraccionar en el tiempo. Va a depender, ¿ok? Usted allí el importe de asesorar a su cliente, indicarle a ese sujeto pasivo de la norma, del ajuste por inflación fiscal, y corrido si en algún momento dije especial, porque los sujetos pasivos especiales para la norma del año 2015, quedaron excluidos. Pero en el 2007 esos sujetos estaban obligados a presentar un ajuste inicial por inflación fiscal. Vamos a revisar nuevamente el artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2007, que les pedí a ustedes revisar y comparar Ley de Impuestos sobre la Renta 2007, 2014 y 2015, sobre todo el artículo de los sujetos que están obligados a el ajuste por inflación fiscal. En el artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2007 nos indica que a los solos efectos tributarios, recuerden, no tiene nada que ver con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ese ajuste por inflación
financieros, ¿ok? Es a los solos efectos tributarios. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 7 de esta ley, bueno, aquí puedo decir todos, ¿no? Que iniciaron sus operaciones a partir del 1 de enero del año 1993, año que también nosotros verificamos, estudiamos, investigamos, conversamos en nuestras clases anterior, que bueno, fue aquel año donde entra en vigencia por primera vez el ajuste por inflación fiscal, y realicen actividades comerciales, atento con eso, Código de Comercio, y realicen actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas, que estén obligados a llevar libros de contabilidad, deberán al cierre de su primer ejercicio gravable realizar una actualización inicial de sus activos y pasivos no monetarios, según las normas previstas en esta ley, la cual traerá como consecuencia una variación en el monto del patrimonio neto para esa fecha. Una vez practicada la actualización inicial de los activos y pasivos no monetarios, el balance general actualizado servirá como punto inicial de referencia al sistema de reajuste regular por inflación fiscal, ¿sí?, previsto en el capítulo 2 del título 9 de esta ley. Los contribuyentes que cierren su ejercicio después del 31 de diciembre del año 1992 y estén sujetos al sistema de ajuste por inflación, realizarán el ajuste inicial a que se contrae este artículo el día de cierre de ese ejercicio. Aquí se refiere a aquellas entidades económicas sujetas al ajuste por inflación fiscal que, bueno, no cierran su ejercicio fiscal, no cierran el 31 de diciembre, sino que cumplen con el principio de anualidad establecido en la ley de 12 meses, pero su ejercicio fiscal comienza, no sé, en mayo y termina en abril. Inicia el 1 de mayo y termina el 30 de abril del año siguiente, ¿ok? Entonces allí él hace esa referencia. Fíjense que en nuestra ley del año 2007 están esas actividades bancarias, financieras, de seguros, reaseguros. No están excluidos. Ellos quedan excluidos en la norma del año 2014, donde, bueno, lo excluyen del ajuste por inflación fiscal, pero además también incorporan, bueno, un impuesto, vamos a decir, proporcional, 40%, estamos hablando de su renta, deben pagar. Entonces, les invito a revisar nuevamente la ley del año 2014, cuando se excluyen a las instituciones bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ¿sí?, que se le establecen el porcentaje. Ya después, en el año 2015, es donde se excluyen a los sujetos pasivos especiales. Por lo tanto, aquí entraban todos los sujetos. Todos debían hacer el ajuste por inflación fiscal. Si usted se encuentra hoy en día un cliente que le pide que le prepare la declaración, el ajuste por inflación fiscal, y resulta que él es sujeto pasivo especial, usted no puede decir en automático, bueno, está excluido. No, a usted no le corresponde. No. Usted tiene que revisar los estatutos, cuándo se constituyó, en qué año, cuál es la norma que debía aplicarle para ese momento. Y si es la del 2007, el sujeto pasivo especial está obligado. Si él se constituyó en el 2008, él está obligado a hacer el ajuste inicial. Usted debe tener mucho cuidado con esto. Atento, ¿ok? Por eso, reitero, le pedí que usted me revisara los artículos de la ley, del reglamento del año 2007, del año 2014 de la ley del año 2015, referidos al ajuste por inflación fiscal, ¿sí? Entonces, importantísimo ubicarnos en tiempo, espacio, la vigencia de la norma. Una vez que nosotros hallamos el ajuste, ¿sí?, yo les dejé a ustedes la forma RAR 23, ¿sí? Todavía se mantiene en físico, es el único formato, bueno, no único, hay otros, pero de importancia, ¿no?, que debemos
llenar a mano. Debemos tener allí la planilla y presentarla ante la administración tributaria, bueno, en su efecto ante las instituciones. En este caso, si usted va a pagar los 98.616,48 centavos, usted lo presenta a la institución bancaria, ¿sí? Autorizada para recaudar el tributo, ¿okay? Y bueno, le devuelven su planilla y esa es su constancia que se inscribió. No es que usted, bueno, tiene que ir a la administración tributaria y mire, ya yo me inscribí y me enviaron una carta y para que le... No, usted con la planilla, usted la presenta y ya está cumpliendo con su obligación, ¿ok? Bueno, han preguntado, bueno, si no me toca pagar, si yo no tengo activo fijo depreciable, ¿cómo hago la inscripción? Entonces, bueno, sí, a algunos se le ha ocurrido presentar una forma RAR y entonces indicar que tienen un mobiliario, que tienen un equipo y colocar ahí valores simbólicos. Este servidor no está de acuerdo con eso, porque en realidad no tenemos propiedad, planta y equipo, no hay activos fijos. Entonces, para simplemente yo poder cumplir con que me reciban la planilla en la institución bancaria y me la sellen, me coloquen toda la parte de proceso administrativo de ellos y tenerla en mis archivos, voy a colocar unos datos que en realidad no existen. Darle un valor. No. Bueno, llenamos nuestra planilla y lógicamente ahí nosotros demostramos que para ese momento nosotros no teníamos activos fijos depreciables, pero usted no cumplió con lo establecido en la ley de inscribirse, de registrarse. Bueno, en el portal tenemos alguna opción de poder registrarnos. A la fecha no la conocemos. Fecha, estamos 10 de marzo del año 2021. Bueno, usted podría dirigirse a la administración tributaria, deja un comunicado, deja la copia de esa planilla, ¿sí? Porque usted va a colocar todos los datos, los depreciables y no depreciables, pero usted va a pagar el 3% sobre los activos fijos depreciables, el ajuste de los activos fijos depreciables. Y bueno, indica que sus cálculos, que no le van a responder. Bueno, usted tiene allí un soporte. Esa es sugerencia de este servidor, ¿ok? Las planillas o la planilla que usted debe presentar forma RAR 23 y a que además le anexé el ejemplo de este ejercicio, el llenado, y paso a mostrarla. Yo le dejé el archivo, bueno, son dos archivos, la parte frontal o anversa de la planilla, forma RAR 23, y allí usted puede visualizar el llenado, ¿ok? Y comprueba, es los 98.616,48 de dónde nace ese importe. Lógicamente lo voy a pasar a explicar más adelante. Y tiene el reverso de la planilla, donde le exige también ciertos datos que usted debe llenar, y allí se los coloco, ¿sí? Usted debe llenar todos los campos para entonces poder procesar su inscripción en los registros de activos actualizados, ¿okay? Para aquel momento, bueno, se mantenía el término reevaluado. Cuidado, ¿sí? Otro punto que usted debe considerar en el momento de tomar los indicadores, índice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas o el índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Estamos hablando del índice nacional, lo que aplique, recuerden, o sea, si la empresa está preparando su ajuste inicial en el año 2008, aplica o corresponde la ley de impuestos sobre la renta año 2007. Si está en el 2015, recuerden, debe aplicar, bueno, la ley, en este caso, que entró en vigencia para ese momento, será del 2014 o 2015, dependiendo de la temporalidad, ¿ok? Allí decimos que, bueno, la del 2015 fue publicada en Gaceta Oficial en diciembre, 30 de diciembre del año 2015. Entraría en vigencia a partir del siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces, atento con eso.
Bueno, la norma me dice que debo expresar ese IPC o INPC con 5 decimales. Bueno, que el Banco Central de Venezuela publicó solo el IPC o el INPC con 2 decimales, usted tome 2 decimales. Pero en el supuesto que el Banco Central de Venezuela o la autoridad competente, porque la ley nos indica autoridad competente, encargada de publicar los indicadores, lógicamente nosotros entendemos que es el Banco Central de Venezuela, bueno, maneja todo lo que es la parte de la economía, la macroeconomía, estadística, normas, ¿sí? Cómo se mueve estadísticamente esos indicadores. Entonces, usted, si tiene un índice de precio al consumidor con 8 decimales, usted no es que va a tomar 2, 3, 4, no, usted tiene que tomar 5 decimales. Si tiene 3 decimales, el índice nacional de precio al consumidor o el índice de precio al consumidor del área metropolitana de Caracas, usted debe tomar los 3, no va a tomar 2. Él nos dice que debe estar expresado con 5 decimales, ¿sí? Ah, bueno, es que el Banco Central de Venezuela solo lo expresó con 1, usted tome 1, ¿sí? Pero si él lo expresa con 5, usted va a tomar los 5. Si él expresa con 6 decimales, usted toma los 5 primeros decimales, ¿ok? Atento con eso. Otra de las, vamos a decir, otra información importante de la norma para efectos del cálculo que usted debe considerar en el momento del lo que es ese ajuste por inflación, cómo lo calculamos, cómo se calcula el ajuste. Yo le indicaba a ustedes que bueno, tengo una fórmula que es el índice o el IPC final entre el índice nacional de precio al consumidor o IPC del mes de adquisición, del inicio de operaciones o del mes anterior, ¿sí? Y ese factor me va a ayudar a actualizar ese valor histórico. Es decir, si tenemos nosotros un vehículo adquirido en enero y al cierre, ¿sí?, mantenemos nuestro vehículo y debemos hacer el ajuste inicial por inflación fiscal, quiere decir que bajo esta norma nosotros tenemos entonces que tomar un índice de precios al consumidor del mes anterior, ¿correcto? De la fecha de adquisición. Vamos a ver si eso es así. Vamos a comprobar si en la norma no me dice lo contrario, si no me dice usted debe tomar el índice de precio al consumidor del mes de adquisición, porque a veces se presta confusión, o mire, no es el mes de adquisición, es el mes anterior, porque me lo dice el artículo 193. Ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a revisar, pero le voy a mostrar entonces la fórmula para nosotros poder hallar el ajuste. La fórmula que yo les entregué en nuestra clase, ¿sí?, de cálculo, que le dejé un ejercicio para que usted entregara a través de nuestra plataforma de Telegram, y que bueno, también en este caso pudiera entregarlo en WhatsApp porque tenemos el grupo allí. Esa fórmula, ese factor, lo que nos ayuda es a encontrar el valor actualizado. El vehículo de 100.000 bolívares, cuando nosotros le vamos a aplicar un factor de 2, vamos a dar supuesto que sea 2, sabemos que el valor actualizado va a ser 200.000 bolívares. Y si yo les pregunto, indique usted cuál es el ajuste por inflación fiscal que debo registrar en los libros fiscales, recuerden, no lo voy a registrar en el libro diario, ese que nosotros llevamos al registro mercantil, que nos lo habilitaron, no, es para solo a los efectos fiscales. Recuerden ustedes el artículo, ¿ok? En este caso el 173 y en la ley vigente 171. Entonces, a los solos efectos usted debe llevar esos libros. ¿Y en qué parte me lo indica la ley? Usted se me va a ubicar en el artículo 192 de la ley del año 2007 y la que corresponda, bueno, en el de la ley del año 195, que seguro usted se pasó por allí, ¿sí? Entonces usted debe contener esos libros, pero además de estos libros, las hojas de trabajo que bueno, están allí en el archivo de Excel, que usted debe tener como soporte. ¿Cómo calcula usted
ese ajuste. Cuando nos vamos al reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, en su artículo por allá 90-91, en el artículo 90 comienza lo que sería el capítulo de los ajustes por inflación, ¿sí? Pero acá, en este artículo, específicamente lo que sería en el párrafo tercero, él nos habla del ajuste inicial integral por inflación y los reajustes regulares posteriores se harán utilizando la variación en el índice de precio al consumidor del área metropolitana de Caracas. En este caso, elaborado por el Banco Central de Venezuela. Claro, en la reforma, por favor, ubíqueme si dice Banco Central de Venezuela. Allí, como le comenté anteriormente, autoridad competente. Pero cuando usted se va al artículo 91, que es donde va a aplicar la fórmula para poder hallar el ajuste, usted puede tomar, bueno, cualquiera de estas dos fórmulas. Y allí usted le pedí que la leyera y la aplicara y aplicamos el ejercicio, ¿sí? Y yo les entregué entonces la fórmula para tener el factor, y ese factor me va a ayudar a ubicar el valor actualizado. ¿Recuerdan? El vehículo de 100, INPC o IPC final entre INPC o IPC, mes de adquisición, inicio de operaciones, mes anterior, ¿sí? Según lo que corresponda, ¿ok? Que ya vamos en el caso del vehículo, propiedad, planta, equipo, a ver qué nos dice, si es el mes de adquisición, si es el mes anterior en la ley de impuestos sobre la renta del año 2007. Ya vimos el artículo 193 que nos decía mes anterior, pero refiere sobre todo a que, bueno, el Banco Central de Venezuela debe publicar ese indicador, el indicador, ¿sí? De lo que ocurrió en el mes anterior, esa fórmula. Entonces, esa variación del mes anterior, él debe publicarlo, ¿ok? Entonces, pero para efecto de nosotros ajustar, ejemplo, propiedad, planta, equipo, los activos fijos, ¿será la del mes anterior? ¿Será la del mes de adquisición del activo? Ya lo vamos a revisar. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula. Les decía, vamos a verla en el Excel. El vehículo tiene un costo de 100.000 bolívares. Y el IPC o INPC final es 4. Sin decimales. Vamos al supuesto que no tiene decimales. Recuerden que son los 5 decimales, ¿ok? Si tiene 3, tome los 3. Si tiene 4, tome 4. Tenemos IPC, en este caso, o INPC, mes adquisición, mes anterior, inicio de operaciones, lo que corresponda, ¿ok? Entonces, para efectos de inventario, propiedad, planta de equipo, patrimonio, hay que ver, ¿sí? Entonces, vamos al supuesto que fue 2. Si yo le pregunto a usted cuál es el factor de corrección, usted me debe decir que es, voy a colocar aquí para abreviar, IPC final entre el IPC, voy a colocarle para abreviar también, para efectos pedagógicos, inicial, ¿sí? Usted entiende que el inicial será mes de adquisición, mes anterior, inicio de operaciones. Cuidado con esto, esto es solo para efectos pedagógicos. Entonces tenemos el final que es 4, el inicial es 2. ¿Y qué resultado nos va a dar 4 entre 2? Resulta que nuestro factor es igual a 2. Entonces nosotros vamos a decir que nuestro valor actualizado del vehículo es igual al 100.000 del vehículo multiplicado por el factor, nos da 200.000 bolívares. ¿Y cuál es el valor
de ajuste, nosotros decimos que eso es igual a los 200.000 valor actualizado menos el valor histórico del vehículo, y quiere decir que nuestro valor de ajuste es de 100.000 bolívares. En nuestro reglamento, las fórmulas que nos presenta es para hallar directamente el valor de ajuste. Recuerden, valor de ajuste en el reglamento, y yo, bueno, sugiero, manejo esta fórmula. Usted, la que se le haga más fácil. Si tiene otra, una cuarta, una quinta, no sé, y usted puede demostrar que no importa el orden de los factores, no importa la fórmula, sino que le da el mismo resultado, perfecto, es comprobable. ¿Ok? Tenemos en el archivo Excel otra hoja de trabajo que debemos cumplir según la ley de impuestos sobre la renta, en este específico el reglamento, porque recuerden que las hojas de trabajo están en el reglamento. Tenemos acá ajuste inicial por inflación de otros activos no monetarios. ¿Y cuáles son esos otros activos no monetarios? Bueno, en nuestro estado de situación tenemos títulos valores. Y por último, tenemos los asientos, porque usted tiene que tener estos asientos para efectos fiscales y poder demostrar, mire, aquí está el asiento. Y cuando usted hace el ajuste inicial por efectos de inflación, usted no va a afectar la cuenta de reajuste regular por inflación o reajuste por inflación fiscal. Usted debe afectar a la cuenta de actualización del patrimonio. Y esa cuenta, una vez que usted hizo los asientos, cuando va al estado de situación, ¿sí?, usted debe incorporarla dentro del patrimonio. Y allí dentro del patrimonio vamos a tener las partidas de exclusión fiscal histórica al patrimonio, porque ella va a tener un efecto en el patrimonio. Todas aquellas partidas que nosotros excluyamos, resulta que me afectan el patrimonio, ¿ok? Acá, atento, cuando hacemos el ajuste inicial por inflación fiscal, ella no va a tener ningún efecto en nuestro resultado. Ella tiene que ir en una cuenta dentro del patrimonio para entonces, a partir del siguiente ejercicio, estos valores que están actualizados me van a servir de base o nos van a servir de base para poder aplicar el reajuste regular por inflación fiscal, ¿sí?, o el reajuste por inflación fiscal, ¿sí? Vamos, que nos quedó pendiente el tema de propiedad, planta y equipo, que INPC o IPC, en este caso es IPC porque estamos en el año 2008, debo tomar. Si nosotros adquirimos, ejemplo, aquí tenemos en propiedad, planta y equipo, en los activos fijos, ¿sí?, activos depreciables, tenemos una cuenta de vehículo. Esa cuenta de vehículo resulta que fue producto de un aporte de 35 millones de bolívares. Les decía que le había dejado acá las premisas, los datos. La compañía fue constituida el 26 de septiembre, inició operaciones el 26 de septiembre del 2008. Habla del ejercicio contable y fiscal, se corresponde con el ejercicio civil. La fecha de adquisición de los inventarios es la fecha de constitución e inicio de operaciones. La fecha de adquisición de los activos fijos es la fecha de constitución e inicio de operaciones. Aquí coincide la fecha de constitución e inicio de operaciones, ¿ok? Esto hago énfasis porque el inventario tiene una modalidad para ajustarlo por efectos de la inflación a nivel fiscal, ¿ok? Hago ese énfasis. La política de depreciación es a partir del mes siguiente de la compra y según la vida útil que se detalla. Es decir, que el vehículo comienza a depreciarse a partir del mes siguiente. En el mes que se adquiere no se deprecia, sino que a partir del mes siguiente. Entonces, ¿en qué fecha se adquirió
los vehículos, nos dice que esos vehículos, esos activos fijos, la fecha de adquisición es de constitución e inicio de operaciones, es decir, en el mes de septiembre, el 26 de septiembre. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿debo tomar el IPC o INPC del mes de septiembre o del mes anterior? Vamos a verificar según la ley de impuestos sobre la renta del año 2007 y después nos vamos a ir a la ley de impuestos sobre la renta del año 2015 a ver qué nos indica. En nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2007 nos vamos a ubicar en el artículo 175. Él allí nos indica que el ajuste inicial a que se contrae el artículo 172, en este caso es 173, ¿sí?, de esta ley, se realizará tomando como base de cálculo la variación ocurrida en el índice de precios al consumidor IPC del área metropolitana de Caracas, elaborado por el Banco Central de Venezuela entre el mes de adquisición o el mes de enero de 1950. Si la adquisición hubiera sido anterior a esa fecha y el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable. Eso en el caso, recuerden cuando yo se lo comenté, porque lo estoy leyendo ya por segunda vez este artículo, y aquí nos dice, debo tomar el mes de adquisición de ese activo, ¿sí? Entonces, mi IPC, índice de precio al consumidor final, entre, ¿sí?, lo que sería el IPC del mes de adquisición. Ese sería el IPC o INPC que debo tomar, ¿sí? Pero como estamos en el año 2007, IPC. Vamos a ver qué dice la norma del año 2015, en la reforma. Nos ubicamos en el artículo 173. El ajuste inicial a que se contrae el artículo 171 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley se realizará tomando como base de cálculo la variación ocurrida en el índice nacional de precios al consumidor fijado por la autoridad competente entre el mes anterior a su adquisición o el mes de enero de 1950. Si la adquisición hubiera sido anterior a esa fecha y el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable. Ya acá respondemos, ¿verdad? Entonces quiere decir que si estoy en el año 2008, aplica la ley de 2007, debo tomar entonces el mes de adquisición de esa propiedad, planta de equipo, en este caso vehículo, ese activo fijo depreciable. Mes de adquisición. Lo que sucede es que él va a comenzar a depreciar a partir del mes siguiente. Hay que estar muy atento con eso, porque en esta primera clase del ajuste inicial por inflación fiscal de tutorial, ¿sí?, video, porque también ya un poco estuvimos conversando en la clase anterior de ese indicador y se lo dejé de tarea. Visto estos puntos que considero muy importante, además, sí, que ya nosotros revisamos lo de las partidas monetarias, no monetarias, cómo debemos nosotros hacer esa selección, y vamos nuevamente al estado de situación. En clase pasada estuvimos revisando y bueno, dando los tips a nivel de los estados financieros que usted debe pedir, cuáles de ellos son los que nos va a permitir hacer el cálculo del ajuste por inflación fiscal inicial irregular, ¿sí? Allí les he indicado que bueno, yo les dejé unas cuentas que lo primero que usted debe hacer es verificar si es una partida monetaria, no monetaria, de exclusión fiscal histórica al patrimonio. Verificamos en la clase cuáles son las partidas y qué nos dice nuestra ley referente a estas partidas que se excluyen, ¿sí? Tenemos las partidas no monetarias e hice énfasis en que la ley me dice qué considera partidas no monetarias sujeta a ese ajuste. Cuando hablamos de partidas no monetarias, decimos que son todas aquellas que se protegen de la inflación, ¿verdad? Colocamos ese ejemplo, que efectivamente, bueno, si la inflación, en estos casos, usted adquiere un vehículo y la inflación va en aumento, ese vehículo, entre comillas, ¿sí?, se protege, él se protege de esa inflación, ¿sí? Su valor no va a tener un valor de 100.000
que fue la fecha de adquisición, el valor de la adquisición, y al cierre de ejercicio va a tener el mismo valor de 100.000. Va a tener unas variaciones en cuanto a la depreciación, pero ese costo va a ser actualizado por los índices nacionales de precio al consumidor o IPC, el que corresponda, y vamos a tener un valor actualizado. Entonces, esas exclusiones fiscales históricas al patrimonio, recuerden que debemos incorporarla dentro del grupo de patrimonio. Ahí tenemos el capital social, reserva legal, utilidades no distribuidas. Aquí es importante también destacar que cuando nosotros estemos en reajuste regular por inflación, no debemos considerar en el ajuste del patrimonio el resultado del periodo. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Cuando estemos en reajuste por inflación fiscal. Atento con entonces con la selección, porque es lo primero que usted debe hacer, seleccionar las partidas que va a ajustar, ¿ok? Usted debe seleccionar esas partidas. En nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2007, en el artículo 173, ella nos hace referencia en su parágrafo segundo lo que se consideran como activos y pasivos no monetarios, y nos dice que son aquellas partidas del balance general histórico del contribuyente que por su naturaleza o características son susceptibles de protegerse de la inflación, tales como los inventarios, mercancías en tránsitos, activos fijos, edificios, terrenos, maquinaria, mobiliario, equipos, construcciones en proceso. Ya vimos y aclaramos el tema de las construcciones en proceso, ¿sí? El tema que si se pagaba en dólares, que si ahí la compañera Belinda Candela nos hizo la consulta, como también otros compañeros, ahí la aclaramos, ¿sí? Referente a esta partida. Inversiones permanentes, inversiones convertibles en acciones, cargos y créditos diferidos y activos intangibles. Los créditos y deudas con cláusula de reajustabilidad o en moneda extranjera y los intereses cobrados o pagados por anticipado registrados como cargos o créditos diferidos se considerarán activos y pasivos monetarios. Recuerden eso. Cuidado, ya aquí lo está diciendo, ¿ok? Ya eso lo vimos. Y bueno, le invito también a leer, ubicarse nuevamente en el parágrafo cuarto, nuevamente, y aquí nos indica lo de aquellas partidas que se deben excluir. Y nos dice que deberán excluirse de los activos no monetarios las capitalizaciones en las cuentas de activos no monetarios por efectos de las devaluaciones de la moneda y cualesquiera revalorizaciones de activos no monetarios no autorizados por esta ley. Ejemplo, una revalorización de propiedad, planta y equipo que hace un perito, ¿sí? Porque el vehículo tiene un valor de 100.000, pero lo deseamos vender en diciembre y según el ajuste por inflación nos dice que son 200.000, pero el valor que tiene él en el mercado es de 500.000 o 1.000.000 de bolívares, ¿sí? Entonces aquí nos dice no aceptamos esa revalorización. Y con relación a la moneda ya sabemos que bueno, hay una fluctuación, no se puede reconocer esas fluctuaciones. También deberán excluirse de los activos y pasivos los bienes, deudas y obligaciones aplicados en su totalidad a la producción de utilidades de enriquecimientos presuntos, exentos, exonerados o no sujetos al impuesto establecido por esta ley, y los bienes intangibles no pagados ni asumidos por el contribuyente ni otras actualizaciones o revalorizaciones de bienes no autorizados por esta ley. Atento allí sobre todos esos ingresos que están exentos. Bueno, hablamos sobre los bonos de la deuda pública nacional, esos ingresos presuntos, ya ahí en la ley nos habla en su parte para establecer o determinar aquellos ingresos presuntos, ¿sí? En un proceso de fiscalización ya nos dice que mira, debemos excluirlo. Asimismo deberán excluirse de los activos y pasivos y por lo tanto del patrimonio neto las cuentas y efectos por cobrar de accionistas, administradores, afiliadas, filiales y otras empresas relacionadas y o vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la presente ley. Estas exclusiones se acumularán en una cuenta de patrimonio denominada exclusiones fiscales históricas al patrimonio. Y cuando usted se va al estado de situación y se ubica
en el activo corriente ve que están señaladas con el color verde y además le colocamos el tipo, ¿sí?, EFHP. Cuando usted excluya del activo, por ejemplo, los ingresos que están exentos, bonos de la deuda pública nacional, ese saldo, recuerde que lo tiene en el activo, él aumenta por el debe, y si usted lo quiere disminuir, lo disminuye por el haber, ¿verdad? Pero él tiene que tener una contrapartida. Esa contrapartida es exclusiones fiscales históricas al patrimonio. Acá, dentro de los 76 millones de bolívares, se encuentra incorporado, fíjense que esto está compuesto. Hay varias partidas que se han excluido, es la sumatoria. Entonces tenemos los bonos de la deuda pública nacional, tenemos unas provisiones para cuentas incobrables, hay que estar muy atento con esto. Recuerden que las provisiones tienen un saldo acreedor, ¿sí?, pero la colocamos en el estado de situación para evaluar las cuentas y efectos por cobrar, o efectos y cuentas por cobrar comerciales, ¿sí? Atento con esto. Bueno, considero que el inicio de nuestro ejercicio práctico resuelto. Es importante usted que vea el video tutorial. Vamos entonces a abordar los artículos, vamos a practicar, a hacer consultas. Puede escribir a el grupo WhatsApp en el horario que tenemos establecido para las clases, pero igual usted lo deja allí, usted puede escribirme en cualquier hora. Estaré atento para responderle. Dejamos entonces la clase de hoy con la presentación del ejercicio y le estaré haciendo llegar lo que sería el ajuste de los inventarios, depreciaciones, en nuestra próxima clase. Felicidades para todos.